Cristian, buen día, ¿cómo te va? Saludo cordial a toda la audiencia. A ver, ¿qué tema elegimos para hoy? Hay elegido y hay una yapa hoy porque, bueno, salió el fallo de la Corte recién, ¿no? Crece la recaudación, pero no se sabe cuánto habíamos utilizado como primer título. A ver, sabemos que la recaudación fue de 817.882 millones de pesos. Sabemos que esto comparado contra abril del año pasado es un 105,2% más. Lo que pasa es que la realidad es que no son números comparables. Abril del año pasado fue el peor mes de la pandemia, donde estuvo todo cerrado, donde realmente la actividad económica cayó notoriamente. Entonces son números que no difieren mucho de una realidad y no son homogéneos para poder ser comparados, ¿sí? Ahora, si usted compara estos números con el mes de abril, pero del 2019, nos da que el crecimiento es del 7% y ahí sí es un número comparable y podemos decir, bueno, es un número satisfactorio, hay un crecimiento real, ¿sí? Ahora, respecto del mes de marzo, también podemos decir que creció un 7,1, también es un número satisfactorio. Pero ¿qué es lo que pasa? En este mes de abril del 2020, hay algunas características que merecen ser acotadas para poder no confundirse con la realidad. Uno es el impuesto a la grande fortuna, que no existía con anterioridad, son 103.778 millones de pesos que impactan en las cuentas públicas. Pero por otro lado también el efecto de las retenciones, este es el gran crecimiento. Las retenciones crecieron de año a año un 183,2%. Es el impacto realmente más grande. Si uno toma el IVA, uno dice, bueno, el IVA creció un 97,7 comparado con el año pasado, pero si se va 2 años para atrás y lo compara con el 2019, tuvo una caída del 13%. O sea que el consumo hay que mirarlo con una lupa directamente, porque comparado con 2 años tuvo, ¿no es cierto?, una baja significativa del 13%, o sea que este número es complicado. Ganancia creció un 98%. Puede ser un número bueno, pero reiteramos, está de nuevo con este tema. Si usted agarra el primer cuatrimestre de este año, la recaudación superó los 3 billones de pesos y creció un 66,8%. Es un indicio bueno, es un número bueno comparado con el tema del presupuesto, pero reiteramos, comparable con un mes que no es comparable con nada. El otro tema, ¿qué hacemos con las tarifas en la Argentina? ¿No? La pregunta que nos hacemos todos, porque la discusión en la zona del AMBA, a ver, Córdoba se conoció hoy, dio un 21% de aumento en la electricidad, pero en la zona del AMBA volvemos a lo mismo, ¿sí? Que se publicó un incremento del 9%. Sigue siendo el gran privilegiado el AMBA con este tema y se sigue disociando cada vez más las tarifas en esta zona que con el resto del país. Ahora, este 9% está muy lejos de lo que había hablado el ministro Guzmán en el presupuesto, donde iba a quitar subsidios por un 35% o aumentar tarifas de un 35%, porque el impacto, ¿no es cierto?, en las cuentas públicas, con un déficit fiscal creciente, hay que empezar a corregirlo. La tarifa del gas también tuvo, ¿no es cierto?, un correlato. Ahora va a ser un aumento que se anuncia mañana o pasado a más tardar entre un 6 o un 7% para las domiciliarias, un 4% para pymes. Cada vez se incrementa más los subsidios. Estas tarifas, digamos, que por supuesto le hace bien al bolsillo a la gente, ¿cómo se sostienen en el tiempo? En algún momento Argentina lo sostenió, época de Néstor Kirchner, claro, estaba la situación de un superávit fiscal, había reserva en el Banco Central, era una situación totalmente distinta. Hoy, ¿de qué manera se enfrenta a esto? Es la gran dicotomía en la Argentina. Nadie sabe contestar esta pregunta. ¿Hasta dónde llega el tema de las tarifas subsidiadas? El último tema, en principio de acuerdo, decíamos con los médicos del Instituto de Seguro de Jujuy, usted lo acaba de escuchar. El único colegio profesional que estaba en conflicto con el instituto era el colegio médico. ¿Cómo se había dado este conflicto? Bueno, cuando la semana pasada se fueron a cobrar, le dieron un cheque diferido y esta situación hizo que algunos médicos empezaran a anunciar que iban a cobrar arancel diferenciado. No hubo de parte del colegio un comunicado duro contra el gobierno, ni mucho menos, hubo diálogo inmediato. De hecho, hoy se reunieron, ¿no es cierto?, el presidente del instituto, el ministro, el presidente del colegio médico, donde estaba cifrado el problema, por un lado, en algunos atrasos en los pagos, atraso del orden de los 20 días, podemos decir, digamos, que se fueron dando, pero a su vez también hay un poco de enojo en la parte médica por el atraso en la actualización de los aranceles, ¿sí? Un viejo debate que se viene dando. El instituto siempre fue un referente en el tema de aranceles, hoy está bastante atrasado. De hecho, ¿no es cierto?, se habla de una orden de consulta que está en 570 pesos acá en la provincia de Jujuy, el Instituto del Seguro, y las obras sociales, todas las obras sociales restantes están entre 700 y 790
50 pesos. En el orden interprovincial, sacando Santiago del Estero, que tiene el mismo valor, con el resto hay diferencia, hasta en algunos casos, como el caso de Catamarca, de un 80%, digamos, ¿sí? O sea, en La Rioja, perdón, de un 80%. Cifras realmente abultadas. ¿Qué hubo hoy? Hubo un compromiso del pago inmediato, de arreglar este tema del pago actual, la promesa de que no va a haber futuras demoras, digamos, pero también la promesa de empezar a ajustar, ¿no es cierto?, estos valores para llevarlo a lo que alguna vez fue el Instituto de Seguro Jujuy, un valor de referencia para todas las obras sociales restantes. Y el último tema que no estaba en orden, pero lo vamos a agregar, es el fallo de la Corte. 4 votos con el no voto de la doctora Hinton de Nolasco, que dijo que no era competencia de la Corte para ella, por lo tanto hubo 4 votos que salieron en forma unánime, ¿sí? Si tenemos que definir cómo votaron los jueces, le contamos que tanto el doctor Maqueda como el doctor Rosati votaron en conjunto, lo hizo indistintamente el doctor Rosengren y Lorenzetti. Los 4 votos tienen algunos puntos en común que se los vamos a resumir de la siguiente manera. Por un lado, una defensa a ultranza del federalismo, ¿sí? En esto coinciden absolutamente todos, con distintas argumentaciones. Por otro lado, el estatus jurídico que se le da, ¿no es cierto?, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, similar a una provincia. Esto por ahí había algunos debates si se le había dado este estatus con la reforma constitucional del año 1994. Bueno, este fallo ratifica esto, ¿sí? Tiene el mismo estatus jurídico que todo el resto de la provincia. El otro lado, los pocos fundamentos para poder intervenir en esto. La Nación quiso darle fundamentos de carácter sanitario para poder decir por qué intervenir en una provincia. Bueno, los 4 coincidieron en que los argumentos son muy pobres y no están perfectamente fundamentados como para admitir esto, lo cual se transforma en una invasión de jurisdicciones. Y el último tema, el tema del AMBA, donde reconoce algo, por si faltaba, de que no le da ningún estatus jurídico. El AMBA es una zona que se ha creado con otros fines, para distribuir subsidios, pero la realidad es que no tiene ningún estatus jurídico como para ser tratada como tal. Algunas consecuencias del fallo de hoy, que por supuesto va a dar muchísimo que hablar, sin lugar a ninguna duda.